Bueno, aquí estamos en un nuevo bloque de apuntes en el 30 de la TDA. Ustedes saben, siempre están invitados para que se manifiesten a través de las redes. Estamos en Twitter, X, Facebook e Instagram. También lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp. Este tema es muy interesante y seguramente más de uno va a querer opinar. Lo pueden hacer a través de las vías que acabamos de mencionar. Vamos a hablar de la violencia hacia las mujeres con voz pública. Lo vamos a hablar con nuestra editora de género, Julia López, editora de género de Universidad, porque además estuvo participando en la Feria del Libro con algo muy interesante. Bienvenida, Julia, ¿cómo estás? Hola, Clau, gracias. Bueno, ¿qué pasó en la Feria del Libro? Contanos. En la Feria del Libro, está haciendo la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, ¿no? Y hay simultáneamente un montón de paneles que abordan distintos temas y por convocatoria, iniciativa de unas agencias de ONU junto con la red de editoras de género a la que pertenezco, se propuso organizar un panel sobre violencia de género a mujeres con voz pública. Pensar algunas estrategias de abordaje, contar la situación en primer lugar, ¿no? Como esto que estamos viviendo, que ahí vamos a hablar. Pensar algunas estrategias de abordaje, charlar con periodistas sobre esto que está pasando y recibir algunas dudas y comentarios del público. Era modo de conversatorio, fue muy interesante. Claro, porque además me imagino que debe ser ¿qué hacemos si nos pasa? ¿No? Exacto, exacto. Mirá, estábamos en el panel, lo moderaba Gisela Busaniche, periodista de Telefe, y participábamos del panel Mariana Iglesias, que es la editora de género de Clarín, y Marina Biuso, que fue la primera editora de género de TN Artear. Las tres pertenecemos a la red de editoras de género y el diálogo giró en torno a, en primer lugar, contar que las mujeres con voz pública, en nuestro caso periodistas, recibimos violencia de género por redes sociales. Somos constantemente atacadas, acosadas, violentadas de distintas maneras por medios digitales, no por lo que decimos, o quizás sí a causa de eso, pero el ataque está directamente referido a nuestra persona, ¿no? Claro. A nuestra persona, a nuestra estética, a nuestro comentario, a nuestra forma, ¿no? Es una violencia de género bien direccionada con el objetivo de silenciarnos, con el objetivo de hostigarnos, con el objetivo de amedrentarnos, con el objetivo de acallar voces, en el caso de las periodistas. Porque aparte, no es casual que quizás no cualquier periodista recibe violencia, aunque podemos hablar también del contexto actual en donde está avanzando la violencia contra cualquiera y por cualquier motivo, sino es contra las mujeres periodistas que hablamos de política, que hablamos de economía, que hablamos de derechos humanos, de género. Que tocan temas sensibles y específicos, ¿no? Exacto. Y además, hay que decirlo, esto pasó el jueves. El viernes era el día en el cual se hacía referencia a la libertad de expresión. Digo, fue un día bastante particular el que eligieron para llevar adelante, exponer este conversatorio, ¿no? Sí, no fue aleatorio, fue el 2 de mayo, previo al 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Expresión. ¿Por qué? ¿Por qué el Día de la Libertad de Expresión? ¿Qué tiene que ver la violencia con la libertad de expresión? Pues que las periodistas, en nuestro caso, cuando recibimos violencia, acoso, acecho, hostigamiento, difusión de noticias falsas sobre nosotras, como consecuencia decidimos quizás autocensurarnos, limitar la participación en redes sociales, ocupar puestos quizás no tan visibles, que para el periodismo, vos sabés que es mortal. Sí, tal cual. Como profesionales, ¿no? Y trae muchas consecuencias. A ver, pensar que una voz que se pierde es un daño a la democracia, a la libertad de expresión y por lo tanto la democracia es la clave. Cada voz que se pierde en contexto democrático es un daño a nuestras instituciones. Entonces, que las periodistas decidamos callarnos, limitarnos, ocultarnos, hablar más bajito, hablar de otros temas, no figurar tanto, es un daño no solo a nuestra persona, sino a la democracia. A ver, el hecho es que las periodistas somos violentadas. Una cosa es que no les guste tu nota, o que estén en contra de tu perspectiva, tal cual, ¿no? Porque lo decíamos incluso fuera de aire, esto de no es contra, si bien puede ser que esa reacción del que te agrede es por algo que vos escribiste o manifestaste en tu trabajo profesional, pero siempre va contra tu persona esa ofensa, ¿no? O ese ataque. Fíjate que, a ver, lo que estamos diciendo que pasa es, no solo te dicen, o comentan o mandan la nota diciendo, no sé, lo que escribiste me parece una porquería. Por esto y por esto.
o no estoy de acuerdo con la perspectiva de género, me parece que están mirando mal las cosas. No, los ataques son concretos. Mirá la gorda hablando de esto, mirá la chabona esta que se atreve, no sé qué, un falcón verde por privado, muchísimas fotos de penes, o sea, sin consentimiento, difusión de noticias falsas, de información falsa sobre nosotras. O sea, hay una cuestión ahí que avanza, que no tiene que ver con lo que hablamos. Quizás sí, como decís vos, lo motivan es el los disparador temas que tratamos, porque quizás si no te metieras con esos temas sensibles, polémicos y que buscan ampliar la perspectiva de derechos, bueno, pero el ataque no es contra las notas, no es contra el contenido, sino contra vos como persona. De hecho, bueno, a raíz de estos, en este contexto que tratamos en el panel sobre este tema, presentamos a su vez unos materiales que escribimos con otra compañera, Marina Biuso. Ella y yo los escribimos a pedido de y con la coordinación de UNICEF, ONU Mujeres, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, sobre estos temas. No solo sobre periodismo con perspectiva de género y perspectiva de derechos, cómo hacer periodismo con perspectiva de derechos, sino también en el caso de UNICEF, por ejemplo, cómo incluir infancias y adolescencias, cómo ser respetuosas de infancias y adolescencias. Y otro de los materiales que presentamos, publicamos, es una guía de acción para periodistas que sufren violencia digital de género. Y en ese caso, ¿qué es lo que contiene esa guía de acción? Mira, esa guía de acción es un boceto muy disparador y con Marina, no sé, hasta nos reímos de que la hicimos muy rudimentariamente porque hicimos lo que pudimos porque no tenemos una base previa, no hay algo antes sobre la que... Por dónde apoyarte, digamos. Sí, para decir, bueno, esto se puede mejorar, esto se puede cambiar, La verdad es que lo hicimos con la valentía de decir esto es un boceto y quien lo quiera agarrar y mejorar, buenísimo, pero contiene... primero una definición de lo que es la violencia, cómo identificar que estás siendo violentada, qué tenés que hacer, si bloquear, no bloquear, si denunciar, no denunciar, qué tiene que hacer la empresa o el medio en donde trabajás, qué cuidados tenés que empezar a tener si te das cuenta de que estás en una situación de violencia, qué puedes hacer como ¿Cómo notás que trasciende mucho, que va mucho más allá de un simple comentario desagradable, ¿no? Exacto, ¿cómo te das cuenta de que, no sé, no es un picanteo en redes sociales? Sino que está haciendo, por ejemplo, no sé, que no es una violencia pasajera, sino que es un hostigamiento. ¿Cuándo le decimos hostigamiento? Cuando no es una crítica, un ataque, una agresión, sino que se vuelve sistemático, generalizado, direccionado contra vos. Sí. Y estoy hablando de Marina Biuso, que es con la que escribí estos materiales, que es una persona que inició acciones judiciales hace tiempo atrás por hostigamiento que recibió en redes sociales, ¿no? Sí. Entonces, mucho partíamos de su experiencia. Marina Biuso era hostigada por distintas personas. Es también incorrecto pensar que somos hostigadas por trolls anónimos. A veces las personas son públicas, visibles y no paran de violentar. Y en su caso, el hombre al que denunció y contra el que iniciaron el proceso judicial en la Justicia Contravencional de Buenos Aires, terminó con una probation, que es una suspensión del juicio a prueba, y tuvo que hacer... no se llama condena técnicamente en el caso de la probation, pero la justicia ordenó que este hombre, Manuel Danan, se lo conoce, que es un influencer libertario, Manuel Danan tiene que cumplir 40 horas de trabajo comunitario, tiene que hacer un curso de perspectiva de género y derechos, y le prohibieron nombrarla a ella, para siempre, de modo directo o indirecto en sus redes, o instigar a que alguien que la violenten. Entonces, es un avance. Con esa experiencia que vivió ella y algunas cosas que íbamos recolectando de lo que sabíamos de compañeras, de colegas, de lo que nos pasa a nosotras, de lo que podemos sistematizar o de lo que podemos extraer de otros manuales que hablan sobre la violencia digital, armamos lo que pudimos. Y eso es lo que de alguna manera presentaron para tener una herramienta, digo, es válido también, sí, ¿no? Es válido. De hecho, capaz alguna periodista lo lee y dice, bueno, a mí la verdad que me serviría tal o cual otra cosa. Claro, ahí si se puede agregar, se agrega siempre, digo, pero está bueno que ya exista. Y está bueno, que es una iniciativa, ¿no? Que se entienda que la violencia contra nosotras es violencia contra la democracia, es violencia contra la libertad de expresión nuestra, pero es violencia contra la democracia. Y que agencias de ONU, como las que nombré, el PNUD, ONU Mujeres, qué sé yo, digan, esto es un problema y vamos a publicar un documento sobre este tema.
¿no? Me parece que es llamativo. Es muy bueno porque además en esa jornada también se van a conocer otros informes, ¿no? A nivel mundial que hablaban de lo que está pasando con la libertad de expresión en el mundo y también ponía a la lupa algunos informes sobre lo que está pasando en Latinoamérica, con los nuevos gobiernos que van surgiendo a partir de este cambio que se está dando geopolítico, con la llegada a las presidencias de figuras políticas que pueden ser controversiales, lo que está pasando en Argentina. Mira, yo en paralelo, antes de entrar a este panel con periodistas y colegas y otras mujeres con voz pública, que se supone estaba, no sé, había gente de otras agencias de ONU, de Montevideo, pero también estudiantes de comunicación muy preocupadas y preocupados por esto. No sé, Lala Pascuinelli, de Mujeres que no fueron tapas, mujeres que tienen voz pública por otro lado también, estaban como muy interesadas en el diálogo y en ver, porque quizás también han atravesado situaciones parecidas. Y en paralelo a nuestro panel, y de hecho yo venía de ver, había, qué sé yo, programas de radio, paneles programas de radio, digo, con intelectuales o personas que están pensando esto, otras charlas en otras salas sobre esto. García Linera en paralelo hablando en no sé dónde de la Feria del Libro, es enorme obviamente. Martín Coan en la radio hablando de los discursos de odio, de la proliferación de la violencia y la crueldad por la crueldad. Entonces es un tema que está, que en la agenda pública me parece bien que empiece a tomar relevancia. Es como que hablábamos incluso en el panel y lo decíamos con Mariana Iglesias, periodista de Clarín, que se ha subido, como que el umbral tolerable de violencia se ha corrido, ¿no? De repente se aceptan cuestiones relacionadas con o sea, agresiones o comentarios que ya no son chicanas, ya no son, no sé, bardeos, diríamos. Y es que se habilita una violencia que hace años no existía o que no teníamos permitida públicamente. Julia, si tenemos gente que ocupa ciertos cargos, que se toma la libertad, por ejemplo, de señalar a periodistas, difícilmente, o sea, si te está violentando el primer mandatario, un presidente, y apunta contra un periodista o contra un científico o quien sea, que se ha hablado del tema de los scratches, obviamente que la sociedad cree que tiene la libertad de hacerlo. Mira, totalmente. O sea, es tal cual vos decís, mira, antes de entrar al panel yo te conté que estaba Martín Coan hablando en Radio con Vos con Romina Mangel. Y él, obviamente que a mí no me ubica, por supuesto, pero sin quizás estar tampoco interesado directamente en el panel de violencia Mujeres con Voz Pública, yo me paro a escucharlo un rato y lo que dice él es esto, ¿no? Él relata este acto de violencia y esto que decimos el presidente se sacó con la periodista que le preguntó, bueno, no importa el contenido. Y decía él, tiene que volver el bochorno, tiene que volver el papelón, que eso sea un papelón, que vos después de hacer algo, un acto así y decirle a alguien que sos re bruta o que después en tu casa digas, che, estuve mal, la verdad que esto no tiene que pasar, pero no, en lugar de eso hay un avance. Hay un avance, lo convalida la gente, digo, pasó por ejemplo cuando a la gente a reproducirlo también. Exacto, pasó cuando estuvo en una cumbre Milei y se burló de otro economista, de Melconian. Y la gente, yo veía periodistas que decían, bueno, es el humor de él. No, se está burlando de alguien y no es buen ejemplo. Lo que decía Martín Coan, un pensador y escritor y profesor de literatura en la UBA, decía, tiene que volver el bochorno, que eso sea un papelón, que eso vuelva a ser un papelón socialmente. Eso y todos los exabruptos, y cuando alguien ejerce violencia, porque si no, está habilitando una cadena de todo el mundo se siente habilitado a decir cualquier cosa de cualquier persona y agredir, y que parece que es necesario ponerle fin. Volviendo al tema, específicamente el tema con lo que sucede contra las mujeres que tienen voz pública. Digo, en esto de, por ejemplo, Twitter o X, que dicen es la red, muchos dicen que es la cloaca, pero muchos dicen, bueno, es el lugar donde se dice todo, que no hay problema, no hay filtro. Pero también hay una cuestión de violencia, que por ahí, bueno, en otros países del mundo cuestionan un poco el contenido violento o si es dudoso o no, mientras que en otros países se convalida todo, como en Argentina, que está todo bien. Digo, obviamente hay gente que, como a través del informe que han hecho ustedes, este trabajo que han llevado ustedes, están diciendo, no, hay un parámetro. Pero digo, la gente común entiende que vale todo a veces en las redes. La gente común entiende que vale todo. Puede ser. A ver, yo también me considero gente común y sé que no vale todo, digamos. Yo también creo que... Pero digo, la gran mayoría. Pero también me parece que por eso es importante visibilizar lo que pasa. Tal cual. O sea,
que se den cuenta de las consecuencias quizás sirve para revertir el comportamiento. Mira, yo recién dije que cuando una mujer es hostigada, atacada, violentada, una periodista, lo que decide es autocensurarse, limitarse de la participación, qué sé yo. Pero el daño no es simplemente a la democracia, no es simplemente a la sociedad. Esa periodista, esa mujer, hay distintas entrevistas y encuestas que se ha hecho contra, bueno, lo hicieron mujeres contra periodistas de toda América Latina, que dicen que tienen consecuencias en su salud mental, ansiedad, problemas de dormir. Decían, por ejemplo, cambiar de puestos de trabajo para, no sé, o para no ser tan visible, o para bajar el perfil, o para no hablar de ciertos temas. Decían, por ejemplo, cambiar sus rutinas. Porque si alguien por redes te dice, sabemos dónde estás, o sabemos dónde están tus hijos, y sabemos que salí a pasear el perro y que tu mamá vive en tal lado, y vos decís, mierda, yo voy a cambiar entonces mi rutina, o voy a tomar ciertas precauciones. Entonces, sí, hay un daño contra la democracia y contra la libertad de expresión, pero hay un daño contra la persona. La persona. Entonces, quizás visibilizar que nos trae estos problemas en el trabajo, en nuestra vida cotidiana, en nuestra salud mental, quizás ayuda a decir, pará, no es una jodita esto que estamos haciendo, este bardeo que organizamos en Twitter, en X, contra tal periodista. Y sucede mucho incluso que ni siquiera, pensemos que ni siquiera es necesario ser una persona pública para recibir violencia. Tal cual. En algunos casos te hacen público para destruirte. Sí. O sea, quizás nadie te conoce, pero organizan un ataque generalizado contra tal persona por haber publicado tal o cual cosa en redes sociales y te revientan. Sí, ¿no? tal cual. Entonces, con todas las consecuencias que eso trae. ¿no? Con todas las consecuencias que eso trae a la democracia y a la persona. No olvidemos esto, porque esto de que la calle online, no, la calle online no. La calle online tiene justicia legal, tiene, digo, también su correlato en la realidad. La violencia digital no queda solamente, no solo daña derechos digitales, tu intimidad, tu identidad, tu reputación digital, te daña tus derechos reales, el día a día. Por eso es importante, como hizo Mavi, por ejemplo, cuando demostró que recibía mensajes intimidantes, amenazas directas, fue a la justicia. Claro. Y la justicia no es digital, la justicia es real. Pensemos que en Argentina... Y tiene que darle la respuesta a quien va y hace una denuncia de ese tipo, también es eso, ¿no? Y tienen que darle respuesta. Y de hecho, el influencer este al que le ordenaron el trabajo comunitario y qué sé yo, ya tenía, creo, una condena previa. Y cuando... ¿Qué pasa? Si hay 2 condenas ya no es excarcelable. Entonces, cuando pidió la probation, ella dijo, la verdad que a mí me parece bien la probation. Ella como víctima de la situación. A mí me parece bien que haga trabajo comunitario. Yo no quiero una consecuencia punitivista de esto. Claro. Quiero que esto se vea como una actitud que no tiene que ser. Y ella, porque tiene la espalda, quizás, qué sé yo, en la empresa tuvo apoyo. Y además ya tiene un peso fuerte por quién es, ¿no? Por quién es, su por la trayectoria. periodista que es. Entonces, y hablando yo con ella, como en lo íntimo, me dice, yo me acuerdo cuando empecé, lo hice como esto, como tengo la estructura, quizás la espalda, Amnistía le colaboró el patrocinio legal, digamos. Lo hago por todas las que no pueden. Claro. ¿No sabes cuánto le costó decir? Lo hago por mí, porque tengo miedo, porque amenazan a mi madre, porque no puedo salir a sacar a pasear a la perra a cualquier hora. Sin sentir miedo. Sin sentir miedo, porque si es a cual. tal hora, antes yo me tomaba algo, pero ahora la verdad que prefiero... No, entonces... Y me dice, a mí me costó mucho decir que lo hacía también por mí. Lo hago porque tengo miedo. Lo hago porque es muy difícil sentirse en esa situación de violencia, ponerse y decir, sí, la verdad, soy parte de esa situación de violencia. Julia, muy interesante la charla. Yo tengo que dejar, tenemos que terminar acá porque termina el bloque. Cortamos y después seguimos. Pero después seguimos hablando porque me parece interesante, sobre todo para saber qué tenemos que hacer, ¿no? Cuando sentimos que hay una violencia y tal vez tenemos ese miedo y pensamos tal vez más en el resto que en nosotras. Sí. Y en realidad también tenemos que pensar en nosotras. Me parece que está bueno. Tal cual. La clave, lo dije también en el panel, es desnaturalizar la agresión. No podemos acostumbrarnos a esos niveles de violencia. Tal cual. De ahí en adelante. Sin duda. Muchas gracias, Julia. Gracias a vos. Julia López, editora de género de Unidiversidad. La nota la vuelven a ver, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, en unidiversidad.com.ar. Y, por supuesto, del tema vamos a seguir hablando aquí en Apuntes. Nos vamos a la pausa, ya regresamos.